Bienvenidos a Between Minds. ¿Nace un criminal o se hace? ¿Es posible identificar a un depredador antes de que dé su primer paso? Hoy vamos a entrar en la mente de quienes rompen las reglas. Bienvenidos al episodio 21 de Entre Mentes. Hoy exploramos la criminología, la ciencia que dejó de mirar el pecado para empezar a mirar el cerebro y el entorno. A ver, quiero empezar despejando una duda que me parece vital, porque consumimos un montón de documentales, leemos casos, y la gente suele tener una imagen muy concreta en la cabeza, ¿sabes? El famoso técnico del traje blanco. Exacto. Te imaginas la cinta policial, la noche, y un forense agachado recogiendo, no sé, la fibra de una alfombra con unas pinzas. Y todos pensamos que eso es, el núcleo de la criminología. Claro, es el estereotipo clásico, pero la línea divisoria ahí es súper nítida y hay que marcarla desde el minuto 1. Ese técnico del traje blanco practica la criminalística, no la criminología. O sea, la criminalística sería el cómo, ¿no? Eso es. Es una disciplina puramente forense. Te responde a cómo se cometió el homicidio, cuál fue la trayectoria de la bala o cómo forzaron la ventana. Te describe la mecánica del evento. La física pura y dura. Te certifica que se usó una piedra para romper el cristal. Exactamente. Pero la criminología, que es el universo en el que nos vamos a meter hoy, responde al por qué. Estudia los engranajes biológicos, sociales y psicológicos que empujan a esa persona a romper la norma. Ya, claro. Explicar por qué sintió ese impulso concreto. Sí, porque el objetivo superior de nuestra ciencia no es simplemente castigar, sino descifrar el comportamiento desde la raíz para poder prevenirlo. Y fíjate, supongo que ese por qué no siempre se ha analizado igual. Si miramos al pasado, la visión era casi de película. En el siglo XVIII, la escuela clásica de Beccaria o Bentham lo veían todo como una transacción económica. Totalmente. Partían de un libre albedrío absoluto. Para ellos, el criminal era un ser estrictamente racional, un calculador perfecto. Pero, a ver, espera. Eso es una simplificación tremenda. Creían que alguien desesperado hace una ecuación mental de coste-beneficio antes de actuar. Esa era su gran ceguera, claro. Creían que ante el placer del delito y el dolor de la condena, la racionalidad siempre ganaba si la ley era dura. Lo bueno, lo que sí les reconocemos es que sacaron el crimen del terreno de las posesiones demoníacas. Ya, introdujeron cierta proporcionalidad en las penas. Exacto, pero ignoraban cualquier factor orgánico o del entorno. Y eso, lógicamente, llevó a que el péndulo diera un bandazo radical en el siglo XIX, con la escuela positivista. Lombroso. Lombroso, sí, el determinismo biológico. Él postulaba que el criminal era un error evolutivo, un criminal nato, y decía que se podía identificar a un ladrón midiéndole la mandíbula o la asimetría del cráneo. Y ahí tengo que entrar porque tela. Sugerir que medir un cráneo te dice si alguien va a ser un asesino, bueno, es abrir la caja de Pandora de la eugenesia. Sabemos que fue un error clínico terrible. Ese es un punto clave. Fue un disparate pseudocientífico con consecuencias sociales brutales. Pero, y aquí viene la paraloja, la criminología actual le debe muchísimo a Lombroso. ¿En serio? ¿A pesar de las mediciones craneales? Sí, por la metodología. Fueron los primeros en aplicar la observación empírica. Dejaron las bibliotecas y se fueron a las prisiones a recopilar datos masivos, historiales médicos, entrevistas. O sea, la conclusión era falsa, pero el método de cuantificar variables sentó las bases de la ciencia empírica. Exacto. Pero claro, si no eres ni una calculadora racional ni un esclavo de tu genética, nos falta la gran pieza del puzzle. Y ahí, ya en el siglo XX, irrumpe la escuela de Chicago. El entorno entra en juego. El peso de la calle. Demostraron que el barrio moldea el delito, ¿verdad? Totalmente. Los sociólogos superpusieron mapas de criminalidad y vieron que el delito no fluctuaba por la etnia o la biología, sino por la desorganización social del entorno urbano. Pero cuidado aquí porque decir que un barrio humilde genera criminalidad es una generalización peligrosa. Mucha gente crece en la pobreza y no comete un delito en su vida. No es tan sencillo como parece. Claro, no es sinónimo biológico de criminalidad para nada. Lo que teóricos como Sutherland desarrollaron fue la teoría de la asociación diferencial. El crimen se aprende como se aprende un idioma. Te comunicas con el entorno y si justifican el fraude o la violencia, lo interiorizas. Eso es. Y esto conecta directamente con una joya de la psicología ambiental,
la teoría de las ventanas rotas. Fíjate, esa teoría siempre me ha parecido brillante. Básicamente, si un edificio tiene una ventana rota y nadie la repara, en semanas estarán todas rotas. Ujú. Porque transmite un mensaje visual brutal. Aquí no hay autoridad, se rompe el control social, los vecinos tienen miedo, no salen, y ese vacío atrae primero el vandalismo y luego delitos más graves. Lo que nos lleva a algo fascinante en la prevención moderna, la criminología ambiental y el concepto, el CPTE, que suena a inteligencia militar, pero es puro diseño urbano. Prevención del delito a través del diseño ambiental. La premisa es que el diseño físico influye en la decisión del delincuente. Pero, a ver, ponme un ejemplo, porque cuesta creer que podar un matorral tenga el impacto de poner a 3 policías en la calle. Visualiza un parque. Si tienes arbustos altos y farolas amarillas que dejan zonas en penumbra, estás creando el terreno de caza perfecto. Puntos ciegos, rutas de escape ocultas, el asaltante siente que tiene el control. Riesgo cero de que le pillen. Exacto. Pero aplicas CPTD. Recortas los arbustos a 90 centímetros y pones luz LED blanca. De repente, quien cruza el parque está expuesto a la vigilancia natural de todos los balcones. Hackeas su percepción de riesgo. Literalmente. El riesgo se dispara y abandona el lugar. Pero claro, cuando todo este diseño ambiental falla y el agresor ataca, la escena cambia. Y ahí nace la perfilación criminal, el profiling. Ese es el gran salto analítico, empezar a leer la mente en la escena del crimen. El comportamiento refleja la personalidad, ¿no? Como una huella psicológica. Es un axioma innegociable. Igual que dejas pelo o ADN, dejas una huella en cómo tratas a la víctima o qué precauciones tomas. Y aquí hay que separar dos cosas que la gente suele confundir. Modus operandi y firma. En los documentales los usan igual y es un error garrafal, ¿verdad? Es la diferencia entre atraparlo o no. El modus operandi es funcional, mecánico, usar una palanca o llevar guantes. Y lo más importante, evoluciona. O sea, si un nudo con cuerda le lleva mucho tiempo, en el siguiente crimen usa bridas. Aprende de sus errores. Constantemente. La firma, en cambio, es la necesidad psicológica. Acciones que no necesita hacer para escapar, pero que su fantasía le exige. Una postura específica, un nivel de violencia innecesario o llevarse un objeto inútil. Y esa firma no cambia, a diferencia del método. Rara vez cambia. Es extraordinariamente estable y es lo que nos permite conectar casos aislados a lo largo de los años. Pues vamos a ver esa firma en acción con los grandes hitos clínicos. Y no hay mejor ejemplo para la consistencia patológica que Ted Bundy, el psicópata organizado por excelencia. Bundy es un caso de estudio brutal, porque los analistas detectaron un patrón visual en su selección de víctimas que era escalofriante. No cazaba al azar. Eran estudiantes de clase media, pero había un rasgo estético súper específico. Todas llevaban el pelo largo, oscuro y con la raya al medio. Exacto. Ese peinado era el anclaje de su firma. Era la réplica física de su primera prometida. Una mujer que los rechazó y humilló. Al matarlas, resolvía y vengaba psicológicamente ese trauma de forma incesante. Madre mía. Revivía ese rechazo controlando el final. Y claro, él se movía por todo el país para despistar, pero su perfil clínico les dijo algo fundamental a los perfiladores. Les dijo que, biológicamente y psicológicamente, él no podía parar. El intervalo entre homicidios iba a acortarse. Y esa certeza científica justificó el cerco federal que acabó con él. Segundo caso es su antítesis absoluta. Ted Kaczynski, el Unabomber. 17 años enviando bombas por correo sin dejar ni ADN ni huellas. Una frustración pericial enorme. Los componentes estaban lijados a mano. Físicamente era un fantasma. Y ahí es donde la criminología evoluciona hacia la lingüística forense. Claro, cuando exige que publiquen su famoso manifiesto. 35.000 palabras. Creía que estaba dando una lección magistral y les entregó la escena del crimen perfecta. El texto era la evidencia. Analizaron la sintaxis y desmontaron que fuera un radical sin estudios. El vocabulario revelaba un nivel académico altísimo. Sí, leí que usaba expresiones como lógicos de cabeza fría o escribía analizar con una ortografía arcaica de los años 50 en Harvard. Sí. Exactamente. La lingüística delató su origen, su edad y su nivel educativo. Y gracias a ese perfil tan detallado, su propio hermano lo reconoció por su estilo argumentativo. La mente superó al microscopio. Atrapado por su propio vocabulario. Y eso me lleva al tercer caso, Dennis Rader, BTK. Atar, torturar, matar. 10 víctimas, décadas desaparecido,
Un caso frío de manual. Un misterio absoluto. Pero los perfiladores sabían que su verdadera firma no era solo la violencia, sino una necesidad de reconocimiento enfermiza, su ego desmesurado. Fíjate en el caso de Raider, que su propia arrogancia le hizo cometer el error técnico del disquete, porque reapareció ofendido cuando la prensa dijo que la ciudad le había olvidado, ¿no? Así es. Y cuando retoma el contacto, en vez de asustarlo, los perfiladores recomiendan a la policía que alimenten ese ego. La trampa del disquete es increíble. Pregunta si se puede rastrear, los policías le mienten diciendo que no y se lo traga entero. Cefigado por su superioridad intelectual, envía el disquete a la televisión. La policía extrajo los metadatos y vieron un archivo modificado por un tal Dennis en el ordenador de una iglesia luterana. Su ego fue la grieta por la que le cazaron. Es increíble cómo usaron su mente contra él. Pero claro, todo esto es retrospectivo. Analizamos la escena cuando el daño ya está hecho. Hoy en día, la neurocriminología está escaneando cerebros en tiempo real. Estamos viendo el interior de la mente con neuroimagen. Sí, con resonancias funcionales. Y estamos viendo deficiencias estructurales en personas violentas, sobre todo en la corteza prefrontal, que es la que inhibe los impulsos y regula la moralidad. Pero espera, tengo que hacer de abogado del diablo. Si yo tengo una disfunción en esa corteza prefrontal por genética o un golpe, soy una bomba de relojería destinada al crimen. Para nada, para nada. La biología no es destino, es vulnerabilidad. Y aquí el entorno es el juez final. Si tienes esa vulnerabilidad neurológica pero creces en un entorno estable y sin trauma crónico, puedes ser totalmente pacífico. Entonces el peligro real es el cóctel. El gatillo es la intersección entre esa biología vulnerable y un entorno tóxico o marginal. Si este análisis profundo de la conducta humana te está resultando fascinante, dale un like al vídeo ahora mismo. Y si quieres formar parte de esta comunidad de mentes que quieren aprender y entender los mecanismos ocultos de nuestra sociedad, suscríbete a Entre Mentes y activa la campanita. Bueno, para ir cerrando, hemos pasado de castigar calculadoras racionales a medir cráneos, luego al diseño ambiental y ahora a escanear neuronas. Es un viaje alucinante. Y todo este viaje, todos estos casos, confluyen hoy en la fórmula clínica que vertebra nuestra disciplina. C igual a F de P y E. C igual a F de P y E. Es decir, el crimen es una función de la personalidad y el entorno. Esa es la clave empírica. El delito no es un rayo que cae del cielo. Es el síntoma predecible de la colisión entre la biología interna y las oportunidades del entorno. Solo entendiendo esto podemos prevenir y proteger de verdad. Pues queda clarísimo que entender todo esto nos aleja del morbo y nos da herramientas reales. Ha sido un análisis verdaderamente fascinante. Hasta la próxima inmersión. Ha sido un placer acompañarte. Si el crimen es una mezcla de biología y entorno, ¿hasta qué punto somos realmente dueños de nuestras decisiones más oscuras? Queremos saber tu opinión al respecto. Déjanos tus comentarios y comparte tus ideas. Un saludo y hasta pronto.